¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen viernes. Bienvenidos a otra tarde de radio aquí en el Observador Santa Fe, 102.5. Estamos en un rato más. Nos vamos a quedar una horita hasta las 4 compartiendo el programa con diversos temas que vamos a estar abordando. Vamos a estar hablando sobre la situación en el INTA a raíz de las medidas tomadas por el gobierno nacional. Hay muchos sectores, incluidos sectores del campo, que apuntan directamente a un desguace del instituto que tiene una fuerte implicancia en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente en los sectores productivos. Hay una profundización de un plan de lucha que ha diagramado el sector trabajador a raíz de esta reducción de personal y de estructura que se ha conocido en los últimos tiempos. Vamos a estar hablando con Julio Jiménez, es director de Cáritas Santa Fe, a raíz del contexto económico y fundamentalmente social que atraviesa la Argentina, cómo está Santa Fe en torno a esto, cómo les ha ido con la colecta anual de Cáritas en junio pasado, cuáles han sido los resultados y cómo se trabaja desde una organización eclesiástica arquidiocesana, justamente en la labor diaria, en los sectores vulnerables, en los sectores más desprotegidos, cómo realizan justamente esta tarea. Bueno, nos va a ocupar en la tarde de hoy y vamos a hablar también con Javier de la Mónica. Estamos en plena vacaciones de invierno, hay una expectativa en el sector turístico de la ciudad muy importante, hay visitantes de distintos puntos del país, particularmente de la provincia de Santa Fe, ese turismo que se denomina de cercanía, con muchas actividades prácticamente todos los días en distintos puntos de la ciudad, con eventos importantes. Empezó la Diseña, mañana está Lali, se viene el invernal, y así con distintas cuestiones que tenemos desde el lunes de esta semana y que se van a extender por una semana más. Vamos a estar hablando con Germán Iturriza, si es que podemos comunicarnos telefónicamente. Está en San Justo en una charla con productores. Germán es entendido conferencista en agroclimatología y en el mercado de granos, por lo tanto está bueno saber qué perspectivas hay hacia el futuro, cómo están viendo la situación meteorológica, así que vamos a estar también, si podemos, comunicarnos con él en un ratito. Con la operación técnica de Lautaro Chentorrino, con la producción de Belén Estrina, arrancamos el programa. Una hora, nos quedamos en un rato más. Bienvenidos a todos. Seguimos en un rato más en El Observador. La comunicación es con Germán Iturriza. Es un gusto saludarlo. Está en San Justo, muy cerquita de Santa Fe, licenciado en Comercio Internacional, con foco en la agrometeorología mundial. Germán, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, justamente vamos a charlar un poquito cómo está el mercado internacional de granos, ¿sí? Soja, trigo y maíz, desde el plano internacional al plano local y al mismo tiempo también vamos a repasar las perspectivas climáticas que tenemos por delante, ¿no? ¿Qué dicen los pronósticos? Si tenemos un año tendiendo a una niña leve o algo más neutral. Así que todo eso lo vamos a surfear con acá con los productores, que hay mucho público, por suerte, muy interesante, y al mismo tiempo también entender la macroeconomía global y qué está pasando en Argentina, ¿no? Mm. Entonces traigo pequeños puntos, pero son disparadores para que se genere una discusión interesante y tratar de entender dónde estamos parados en este mundo que no para de sorprendernos. A ver, a modo de avance o cualquier adelanto que puedas hacer en cuanto a perspectiva meteorológica, ¿qué es lo que se puede decir para el corto plazo? Bueno, vamos a estar teniendo un fin de semana con algo de inestabilidad en esta región. Estoy hablando acá en la zona de centro y norte de Santa Fe. Y después también semana que viene hay otra tanda entre miércoles y viernes que es a confirmar. Pero si no toca acá en centro y norte de Santa Fe, puede tocar Córdoba, puede tocar gran parte de la provincia de Buenos Aires. La verdad que estamos viendo un julio muy particular. O sea, si tengo que arrancar desde final de junio con esa ola polar tremenda, dejándonos temperaturas mínimas récord. Y ahora estamos
no te digo que es un veranito, pero mirá cómo estoy. Sí, Mirá cómo estoy ahora, sí. estoy en saco y camisa, en plena atardecer, 18:10, y realmente está hiper agradable, no parece julio, parece más un agosto-septiembre. Entonces, dentro de esta variabilidad que estamos teniendo, que yo estoy sorprendido, bueno, se nos viene la semana que viene un evento de lluvias que puede complicar el final de de la siembra de trigo y el final de la cosecha de maíz, que si bien al maíz no le pasa nada, la va a demorar, ¿no? Mm, Claramente. ujú. Vos decís, o sea, lluvias importantes que se esperan para la región. En particular, sí, cuando no tanto acá en la zona de San Justo, sino me tengo que retrotraer mirando en plano de arriba al centro de la provincia de Buenos Aires. Yo veo pronósticos que realmente me llaman mucho la atención entre martes y jueves. Ujú. Pronósticos que obviamente cada uno tiene que seguir el pronóstico de su ciudad, del Servicio Meteorológico Nacional, pero que implica una demora importante en la cosecha de maíz si se da, y también implicaría replantearnos si vamos a 6.700.000 de hectáreas de trigo o un poquito menos, ¿no? Me Mm. parece. Hay mucha calentura y la vas a ver ahora, mucho enojo de los productores con el tema retenciones. ¿Cómo fuiste monitoreando justamente esta cuestión a raíz de la medida del gobierno? Bueno, justamente yo vengo dando charlas, la semana pasada estuve en Bolívar, estuve en Peguajó. Uno de los temas principales es ese, ¿no? O sea, Mm, se vieron obligados de alguna manera a tener que aprovechar esa suba temporal del precio local por baja de retención y al mismo tiempo diagramar su flujo financiero de una manera diferente a lo que estaban acostumbrados. Y ahora la expectativa de, bueno, vamos a ver qué precios tenemos para adelante para continuar vendiendo, ¿no? mm. Es una ingeniería financiera lo que sucedió acá y el productor es simplemente un actor secundario, lamentablemente, ¿no? Aunque sea el tenedor de la materia prima, es un actor secundario porque no está imponiendo condiciones, sino todo lo contrario. O sea, tiene que aceptar lo que el mercado le ofreciéndole, y también en un marco global muy complejo, en donde no podemos dejar de olvidar que Brasil produjo 170 millones de toneladas y todavía está exportándolas porque tiene para tirar para todo el año, ¿no? Mm. Entonces, un mercado deprimido desde el punto de vista de la oferta y, bueno, nosotros también acelerando y comprimiendo la ventana de venta en solamente 2 meses, mayo y junio, ¿no? Sé que está con los tiempos justos, un par de preguntitas más antes de despedirte, agradeciéndote estos minutos, Germán. El Sí. contexto económico nacional e internacional, cómo lo estás viendo? Bueno, la verdad que ayer a la noche nos encontramos con el tuit de Trump enviando cartas a países y bueno, tocó al vecino nuestro, ¿no? A Brasil con ese 50% de aranceles. Cuando uno mira el detalle o el impacto que puede tener Brasil es bastante poco, es marginal. Mm. Entonces, cuando digo, "Che, ¿qué pasa? ¿Por qué por qué suben aranceles al 50% con un impacto marginal?" Y bueno, acá hay un tema político de fondo en donde Estados Unidos está liderando como una especie de una postura muy activa para mantener al dólar como unidad de medida internacional en las transacciones. Y por otro lado tenemos a países y a grupo de países, que en este caso lo denominamos BRICS, en el cual está Brasil y que están de alguna manera empujando mes a mes tratar de llevar y de agrupar países que no están conformes o que Mm. están en la periferia de todo este sistema de globalización, que la verdad para mí está en jaque. La globalización está en jaque con medidas unilaterales de cada país, y es ahí donde también es interesante replantear, y lo voy a discutir acá con los productores, cuál es el rol que va a ocupar Argentina en estos próximos 5 o 10 años en esta desglobalización que estamos viviendo, donde la Organización Mundial de Comercio no sabemos si sigue funcionando, porque no está activa en este tipo de medidas. La ONU también está en jaque con todos los conflictos bélicos que están en funcionamiento y que pueden afectar al mercado de granos. Entonces, tengo una situación global muy compleja donde el dólar está en jaque. Y ahí Mm. veremos cómo se acomoda cada país. ¿Y Y cuando lo Argentina? llevo al plano local, Sí. sí, perdón. No, 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 te preguntaba justamente por el dólar en la Argentina. Bueno, cuando lo llevo al plano local,
Nosotros estamos también viviendo, en las últimas 2 semanas tuvimos una depreciación de nuestra moneda cuando los países emergentes en general se apreciaron. ¿Por qué viene sucediendo esto? En realidad el dólar a nivel global viene perdiendo valor y el resto de las monedas por consecuencia suben. O porque un país tiene una buena performance o porque el dólar está cayendo. Cuando le pasa a todos, bueno, el dólar está cayendo, tenemos al euro en 1,17, el real 5,45, 5,50, y nosotros venimos en un proceso totalmente a destiempo de esta situación global y en donde se aceleraron por estas medidas administrativas, se aceleraron la liquidación de divisas de una manera extraordinaria, como hace mucho tiempo no sucedía, en el primer semestre, y en particular mayo y junio. Cuando voy a mirar el acumulado al 30 del 6 en millones de toneladas de licencia de exportación, 13 millones más este año que la campaña 2024. ¿Qué quiere decir esto? Y hablo del complejo sojero, ¿no? Harina, aceite y poroto. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tuviste por la normativa vigente, cuando el exportador pide la licencia, tiene que adelantar el 95% de los fondos. Bueno, vos tuviste un adelantamiento de fondos extraordinario. La pregunta que me hago es, ¿qué va a pasar en el segundo semestre Mm. cuando el mercado de divisas no tenga esta oferta del agro que era bastante rutinaria, mensual, ¿no? De 1.500, 2.000 millones de dólares? ¿Qué va a pasar cuando esté reducida por haber sido adelantada en mayo y junio? Bueno, esa es la gran pregunta que tenemos todos y es la tensión que se está viendo en el mercado de cambios, en donde, bueno, el dólar está buscando su equilibrio en este sistema de flotación. Depreciación de la moneda en nuestro país, hablaba, ¿también ha habido devaluación en Brasil en los últimos días? No, ayer con el tuit con la carta formal del presidente norteamericano, el real pasó de 5,45 a 5,50, Ujú. 5,55 no es algo significativo. Hoy las monedas del mundo se están apreciando frente al dólar, ¿sí? Y ahí donde tenemos que ver nosotros, que también lo traigo acá a San Justo, es el tipo de cambio real multilateral Mm. que tenemos entre el peso y el resto de las monedas del mundo, porque es ahí donde vamos a ver si nuestras exportaciones están competitivas o no. Más allá de los costos internos, nosotros tenemos que ver qué valor tiene el peso contra el resto de las monedas para ver justamente si tenemos alguna influencia desde ese punto de vista para exportar más. Esa es la clave. Hoy en día tenemos un tipo de cambio real multilateral en niveles de 85 puntos que lo hace el Banco Central y eso está fomentando más la importación que la exportación. Germán, gracias como siempre por atendernos, es muy amable. Por favor, un abrazo grande. Abrazo grande. Germán Iturriza, conferencista, asesor en el mercado de granos, está en San Justo, se va a reunir con productores en la tarde de hoy, en un ratito nada más, para hablar de todos estos temas. Pausa en un rato más, enseguida volvemos en el Observador Santa Fe 102.5. Seguimos en el Observador Santa Fe en un rato más, 102.5, hasta las 4 de la tarde. Nos acompaña Cecilia Páez, técnica de la Agencia de Extensión Rural del INTA Montevera. Cecilia, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes por la convocatoria. Bueno, una situación difícil, yo diría hasta extrema, que están atravesando todos los trabajadores del INTA a raíz de las últimas medidas que se han conocido por parte del gobierno nacional, ¿no? Sí, así es. No solamente los trabajadores, sino la institución en sí misma, digamos, está en un momento de quiebre absoluto y digamos, de transformación, porque es eso, Uh-huh. del INTA que se conocía, será algo totalmente diferente. ¿Qué es concretamente lo que se ha hecho y qué impacto puede tener, sobre todo en una zona productiva donde el INTA tiene una injerencia realmente notable? Bueno, en realidad lo que sale a partir del decreto es un cambio en la estructura de gobernanza del INTA, que es ya un primer cambio bastante importante, Uh-huh. porque históricamente y desde su creación, que está creado por ley, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el sistema de gobernanza siempre fue público-privado. Esto es, que en todos los estamentos de las distintas, digamos, escalas que tiene el instituto a lo largo y a lo ancho del país, siempre hay
consejos que van trabajando en forma conjunta con los técnicos que están en los territorios para llevar adelante las políticas dentro de unos lineamientos generales, pero de lo que es acorde a cada territorio como importante. Pero esto se hace en todos los estamentos, incluso a nivel nacional. Entonces, el INTA, por un lado, tiene un sistema, o tenía, vamos a hablar hoy ya en pasado, un sistema de cargos jerárquicos de carrera, que esos iban desde un director o un jefe de agencia, por ejemplo, en nuestra zona, un director o directora de experimental, en nuestro caso dependemos del experimental de Rafaela, un director de centro regional, que es el Centro Regional Santa Fe, y luego así hasta llegar al director nacional del INTA. Todos estos cargos son concursos públicos. Se pueden ver, de hecho, por ejemplo, como un ejemplo concreto, la directora actual de la directora del experimental Rafaela es una persona de fuera del INTA que se presentó al concurso y lo ganó, que viene de la academia, viene de la universidad y demás. Y a nivel nacional está el director con sus direcciones nacionales asistentes y a la vez actuaba un consejo directivo nacional. Y este consejo directivo nacional estaba formado por organizaciones del campo, representantes de organizaciones del campo, Federación Agraria Coninagro, Sociedad Rural Argentina, o sea, distintas organizaciones del campo, representantes de las facultades de veterinaria de todo el país, representantes de las facultades de agronomía de todo el país, alguien de la Secretaría de Agricultura, y el único cargo político que ponía cada gobierno es la presidencia y la vicepresidencia de INTA, que eran cargos que en realidad no tenían un peso específico porque las decisiones las tomaban con el Consejo Directivo Nacional y complementaban la estructura de funcionamiento que planificaba el INTA hacia su interior con planes que tenían que ver, por ejemplo, un ejemplo concreto, nosotros ahora estábamos transitando un plan estructural que iba desde el 2015 y estaba planificado hasta el 2030. Una planificación general, obviamente, que después los contextos, los cambios, va haciendo que se adecúen los objetivos y en los territorios que se trabajan de determinadas maneras, pero en líneas generales había un rumbo marcado hasta el 2030. Bueno, eso ya hoy no existiría. Toda esa estructura que vos estás mencionando, que la componen distintos estamentos de la sociedad, académicos, rurales, etcétera, ¿queda desafectado? ¿Queda solamente una conducción a nivel nacional? El cambio más trascendente surge ahí en el Consejo Directivo Nacional. Dejan de participar, eliminan la participación de la academia, de las dos facultades, o sea, y sus universidades que representan. No están más. Las organizaciones que van a quedar como consejo consultivo. Técnico, claro. Nada más. Y las decisiones van a caer en el cargo del presidente y el vicepresidente de INTA, que ya al día siguiente de salir el decreto, el presidente lo nombró a quien estaba ejerciendo esa función, nada más que ahora con nuevas fortalezas y nuevas tareas. ¿Y qué opinión tienen ustedes de esa conducción que se venía desempeñando? ¿Hay algún canal de diálogo para que permita ser optimista en el futuro? No, ninguno. De hecho, desde el INTA se presentaron un montón de planes, o por lo menos se armaron estructuralmente en estos meses. Bueno, es un requerimiento del gobierno hacer algunos ajustes. Bueno, esta es nuestra propuesta para seguir manteniendo líneas de trabajo, para seguir manteniendo la gente que trabaja. En realidad tampoco somos tantos, o sea, somos 6.000 personas en todo el país. Y sepan que el INTA tiene territorialidad desde la Quiaca hasta incluso en la Antártida Argentina. Saben, fue noticia hace un tiempo atrás que en la base Marambio había técnicos de INTA trabajando para que los trabajadores y trabajadoras que están en base Marambio puedan consumir verduras y hortalizas. Pero hasta Tierra del Fuego, o sea, en todo el país hay agencias de INTA. Y entonces toda esa territorialidad se pierde de alguna manera, porque se van a centralizar las decisiones en una oficina en Buenos Aires. La pregunta que se impone, ¿y ahora qué? Porque ha habido un fuerte repudio y rechazo, hablamos con varios referentes del campo,
expresando su desagrado por esta medida del gobierno. Pero ¿qué viene ahora como para tratar de revertir esta situación? Y nosotros apelamos a que todos los gobernadores que dijeron que estaban en contra de este desguace, porque vamos a decir que es así, digamos, Lo también pongan en práctica, lo ¿no? pongan en práctica No solamente en palabras. y llamen a, digamos, a sus legisladores, porque esto tiene que pasar por una comisión bicameral Ujú. y en las cámaras es donde se termina de consolidar o se retrotrae. En el mientras tanto, los trabajadores con una profundización de un plan de lucha. Sí, y en realidad con mucha preocupación también, con, digamos, toda una tarea que estamos llevando adelante ya en cada uno de sus territorios, que no sé, si podíamos planificar a un pequeño o mediano plazo, pues ya hoy no podemos hacerlo. Por tal hay mucha incertidumbre. Y sí estar permanentemente, digamos, en estado De alerta. de alerta y de trabajo para hacer conocer a la población y sobre todo a los cuerpos legislativos, digamos, cuál es la real dimensión de todo esto. Ujú. Porque para nosotros es muy claro, digamos, yo hablo particularmente del INTA, pero sé que sucede lo mismo con los compañeros y las compañeras de INTI y de otros organismos nacionales, que no funcionaban mal y que no generaban gasto público. Entonces, evidentemente, ir también por esos organismos de ciencia y técnica, que son los que sostienen la vida productiva, pero también comercial, industrial y de un montón de aspectos del país, con su aporte, ¿no? Digo, no, lo sostienen con el aporte, en nuestro caso, generación de conocimiento, el trabajo en conjunto con productores y productoras para resolver necesidades, y que eso repercute no solamente en la familia productora, repercute en la familia que come una ensalada al mediodía, que seguro. toma un vaso de vino, que come huevos, que toma leche, o sea, o que se viste con una prenda de algodón, porque, digamos, también es un cultivo que se trabajaba en la provincia. Ujú. Entonces, primero, poner real dimensión del asunto en la cuestión de la territorialidad y en la cuestión de que, si bien obviamente que nosotros tenemos un campo agroexportador que es importante y que para el cual también el INTA trabajaba, pero también tenemos un sector productivo inmenso e totalmente, inconmensurable sí. a lo largo y a lo ancho del país, Sí. y que ese sector productivo, a lo mejor de una mediana escala o más pequeña escala, es también responsable de los alimentos y de un montón de otras cosas de la comunidad en general. De ese proyecto al sector productivo en su conjunto, al que hacía referencia, a un largo plazo, a un 2030, a una falta de certezas para mañana. Exactamente, y a una dependencia absoluta del gobierno de turno. Que eso no sucedía con el INTA. Había a lo mejor algunas etapas más presupuestos, menos presupuestos. Pero era autónomo. Pero era autónomo. Con todo lo que esto significa. Exactamente. ¿No? Hoy no se puede pensar una política a más de 4 años, por ejemplo. ¿Cómo es la realidad hoy o cómo es la perspectiva de hoy? Y con todo lo que eso implica en el sector productivo. Porque los tiempos en el sector productivo no son los mismos que para cualquier otra política pública. Cecilia, agradeciéndote estos minutos que estás aquí con nosotros, ¿cómo ves el futuro del organismo a raíz de todo esto que está pasando? En realidad entendemos que lo va a manejar alguien que no lo conoce, que no conoce el funcionamiento del organismo. Hay otra pérdida importante, que es un montón de técnicos y técnicas profesionales capacitados por el mismo Estado Nacional, o sea, por el mismo INTA, para llevar adelante funciones de investigación o de extensión a lo largo y a lo ancho del territorio, que no van a estar, porque no van a estar sus líneas de trabajos, porque una de las ideas del presidente de INTA es la reducción del personal en 1.500 personas. Son líneas de trabajos que se cierran. Otra gran cuestión es la desaparición de las agencias de extensión. Por ejemplo, en nuestra zona, departamento de la capital, si bien hay en la coordinación operativa experimental que tiene áreas de investigación, también hay una agencia de extensión que es histórica, digamos, que está en la zona de Montevera, y que también, según lo que sabemos que el presidente quiere hacer,
va a desaparecer. Y también hay una cuestión importante que no debemos dejar de lado, que es lo patrimonial. Creo que el mayor interés del gobierno es ir por el patrimonio del INTA, que son las tierras productivas y algunos edificios, como ya vimos que había sucedido. Cecilia, gracias por acompañarnos y ojalá que toda esta situación que están atravesando de zozobra, de incertidumbre, se pueda revertir en lo inmediato. Esperemos que sí, esperemos que también la población también vaya tomando conocimiento y tomando conciencia de todo lo que la pérdida de estos organismos, las eliminaciones de los organismos y las transformaciones de los organismos a partir de este último decreto y todo lo que viene sucediendo, que entiendan que sí afectan en sus vidas cotidianas y no positivamente, y a los funcionarios, legisladores, gobernadores que también puedan acompañar y entender que hay una necesidad de una política pública nacional en muchos aspectos de nuestra cotidianidad. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. No, gracias a ustedes por la convocatoria. Cecilia Páez, técnica de la Agencia de Extensión Rural del INTA Montevera. Hacemos la pausa en un rato más, enseguida volvemos. Seguimos en un rato más, el Observador Santa Fe 102.5, como cada viernes a las 3 de la tarde nos quedamos un ratito más hasta las 4. Está Javier de la Mónica, subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe. Javi, ¿cómo estás? Pero muy bien. Bueno, plenas vacaciones de invierno, me imagino trabajando a pleno. Disfrutando. Entre todas las actividades que hay, ¿no? En parte disfrutando lo que uno viene proponiendo o armando con anticipación, porque llega el mes de julio y lo sabíamos, que había como una disyuntiva, con lo que tenemos armamos para las 2 semanas el receso de la provincia de Santa Fe y otras provincias, o la verdad que cuando se fue completando, nos dio todo julio. Entonces hay también esa dinámica de que no solo el santafesino en sus vacaciones lo va a disfrutar, sino que también quienes llegaron con anticipación y quienes, prolonguen o porque las vacaciones se extienden hacia fines de julio, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, van a tener una posibilidad de disfrutar la agenda en la ciudad de Santa Fe. La ocupación hotelera en los últimos tiempos, ustedes estaban conformes, satisfechos porque había sido importante. ¿Qué estimaciones tienen para estos días? Y sí, en lo que significaron los primeros meses hicimos un corte del semestre. Que eso hicimos como algo, en el buen sentido, novedoso, porque habla del trabajo del observatorio turístico. Así que de enero a junio hubo un corte, movilizado en muchos casos por lo que fue la propuesta del verano de Semana de la Laguna, Carnaval, Semana Santa y después los fines de semana largos, que fue el 1 de mayo y los de junio. Además de esa propuesta de fines de semana largo que naturalmente había agenda, sucedieron espectáculos interesantes en Santa Fe. Uno de los trascendentes fue cuando estuvo Emanero, cuando estuvieron las Panteras, cuando fue lo de la Renga. Entonces ahí nos asimiló un poco a lo que había sucedido el año pasado con los Pumas. Digo, ese movimiento realmente importante y la proyección para lo que es julio, lo vamos haciendo los cortes por semana. Ahora se está analizando, o se va a estar analizando lo que es la primera semana, se hace un corte, segunda semana y después un compilado final puntualmente de provincia de Santa Fe. Ahí se hace encuestas en los centros de informes turísticos, siempre lo recordamos, están en la Ribera Shopping, en el museo, pegadito al Museo Etnográfico, el Paseo de las Tres Culturas, ahí en el casco histórico, terminal de ómnibus, y después también la presencia con encuestadores en los diferentes hoteles y en los recitales, como particularmente va a ser este fin de semana con el show de Lali. Ahí vamos con encuestas para conocer el perfil del visitante, cómo es su estadía, cuántos días se queda, la edad, cuál es el consumo más allá del show, si tiene previsto otro tipo de alternativas, ya que está en la ciudad y disfrute. Así que esa información nos sirve para permanentemente como estar analizando cómo proyectar, qué propuestas son las que impactan positivamente en la agenda de la ciudad, sea cultural, deportiva, turística. Pero las expectativas son buenas. El show de Lali acapara gente de muchos lugares del país. Hay un acampe importante en la Belgrano.
y me imagino que otra gente que también ocupará plazas de hotel. Supera lo que habitualmente hablamos del área metropolitana. Claro. Acá hay un público que es fanático de un artista, que se moviliza y hace kilómetros. Bueno, con La Renga hubo mucho público de Uruguay. En este caso, bueno, hay que conocer el perfil de quien viene a ver el espectáculo de Lali, pero es una puesta en escena importante. En esto la estación Belgrano luce y se presta para que esto suceda. Y sí, ya las inmediaciones de la Belgrano tienen otro color, esa pasión que bueno, uno quizás lo ve más ligado al deporte, pero en el tema de los espectáculos se está viendo, y con más frecuencia, por suerte para Santa Fe, este tipo de convocatorias. En paralelo empezó la Diseña. La Diseña y tantas otras actividades previstas para los chicos estos días. Interesante acá, porque hablamos de Lali, que es una apuesta y una producción privada. En el caso de la Diseña es una propuesta de cultura que viene de otras gestiones también. Particularmente siempre se va en el mes de diciembre, previo a la Navidad. Y en este caso es la Diseña de invierno, desde jueves a domingo. Ya empezó esta primera parte. Se replica la semana que viene de jueves a domingo, y con otros actores, digamos, otros diseñadores, también para renovar y darle cabida a todos. Y la semana que viene va a coincidir planta alta la Diseña, planta baja el invernal, la edición número 12, también una propuesta cervecera, gastronómica, artística, con espectáculos, con Osvaldo Gross, que digo, es un pastelero reconocido nacional e internacionalmente, interesante. Por eso uno lo nombra especialmente, porque quizás vas movilizado por ese evento en particular. Y la verdad que tenerlo en Santa Fe también es interesante. Y a su vez, todos los días, en el Anfiteatro del Parque del Sur, propuestas gratuitas, en el Mercado Progreso, Manzana Jesuítica, paseo por el casco histórico, lo que es el Museo de la Cervecería, gratuito, Museo de la Constitución, Basílica de Guadalupe, el CODE en la Costanera. Hay y después las salas culturales. Está el Centro Cultural, está el Luz y Fuerza, ATE, también en la zona de Rivadavia, y todos con propuestas fundamentalmente infantiles. Y la cartelera de cines, comercio y cine. El comercio no nos olvidamos nunca. Pasó Aristóbulo del Valle. Impresionante. Pero San Martín, Los Shopping, Facundo Subiría, son propuestas que movilizan. La gente viene quizás a ver liquidación de temporada de invierno, a proyectar temporada de primavera-verano, analiza precios, pero el comercio es un gran movilizador de la ciudad también. Ustedes han notado que Santa Fe se ha transformado en un centro turístico, no de los más importantes en la Argentina, pero sí nuevo en el país. Sí, movilizados por esto que te decía. La gente llega a Santa Fe por el comercio, viene movilizado por las propuestas artísticas, culturales. No me quiero olvidar, Teatro Municipal, 120 años. Sí. El otro fin de semana está Cirano, que ya está con 4 funciones. Empezó como una apuesta, bueno. Entonces, la verdad que también es una apuesta interesante. Vino de suceder la gala de la Orquesta Municipal el 8 de julio, también como una valorización de la propuesta local. Pero Santa Fe sí, dentro de lo que es esta región centro y del litoral, tiene una buena calidad de servicios gastronómicos. Uno sale a recorrer también la tarde en Santa Fe, el sur, el bulevar, la Costanera, la zona de pastelerías. También hay una movida que arranca muy a la siesta y se extiende con vermú y cena, deseando que ese movimiento perdure porque es el que le da la verdadera o el verdadero dinamismo a la economía comercial, gastronómica, seguro, hotelera, y es lo que uno busca para Santa Fe. Es turismo básicamente de cercanía. De cercanía, el excursionista que viene y consume, esto te decimos, hace shopping, hace cine, hace gastronomía, hace comercio, pero después, movilizado por los espectáculos, sí, quien viene a ver un artista o a un espectáculo hace noche. Porque hoy sabemos lo que es estar transitando de noche, digo, en determinado horario, o que la neblina, o que el mal estado, o que cómo están las rutas. Entonces mejor decir, bueno, disfrutamos el espectáculo, disfrutamos otra propuesta de la ciudad y hacemos una noche como para el otro día, si, como uno habitualmente, digo, cuando le toca movilizarse por un espectáculo, por otra actividad, bueno, si ya haces un programa, vas por esto, pero ya que estoy voy unas horas antes o después, seguro, y duermo y armás un programa.
y las vacaciones de invierno se prestan para esto. Una última pregunta, agradeciéndote estos minutos. ¿Qué proyecciones hacen o cómo están trabajando para la segunda parte del año? Bueno, ya viene agosto, primero que arranca con lo que es Vinos Nobles, un evento interesante ahí en la Belgrano, Trombonanza, también un clásico muy instalado. Se viene lo que es la feria también de todo lo que tiene que ver con colectividades, mediados de agosto. La presencia de la ciudad en Meetup, que es un evento de turismo y reuniones en Buenos Aires. Se viene la Feria Internacional de Turismo, otro clásico que también posiciona y de muy buena manera a la ciudad. Y bueno, y así después viene el aniversario, viene Harlem, viene... Los 120 años del teatro. Del ya, teatro, por el mes de octubre, sí, que va a haber, sí. bueno, en estos meses se va a ver también una revalorización, puesta en escena. Así que yo creo que estos meses van a pasar con Rápido. una velocidad mayor que lo que sucedió, creo, el primer semestre. Y en el mientras tanto sucede el verdadero turismo educativo también en la ciudad. Desde agosto a noviembre uno ve cientos de chicos por lo que es la currícula de 4º grado, que conocen la historia, Santa Fe, Callastá, Museo de la Constitución, y tenemos proyectado siempre en Santa Fe cerca de 150.000 chicos que se movilizan ¿Del interior de con Santa el Fe? turismo educativo. Exactamente, sí. Sí. ¿Esto es de siempre o es algo que...? Se va creciendo, y en esto casco histórico y lo que es Museo de la Constitución vino a generar un atractivo extra, y eso tiende a que hay un movimiento de un transporte, de un coordinador, de un guía, los paseos Casa de Gobierno, Legislatura, Manzana Jesuítica, Museo de la Constitución, y después el que le queda algún margencito más, Basílica, pero tienen su parada al mediodía para almorzar. Así que ese movimiento también está constante y presente en Santa Fe. Javi, gracias por acompañarnos. A ustedes, muy Javier amable. de la Mónica, subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe. Nos vamos. Hasta acá llegamos, cerquita de las 4 de la tarde. Esto es Un Rato Más. Observador Santa Fe 102.5, como cada viernes. Nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram, El Observador Santa Fe, en YouTube también. Nos buscan como Un Rato Más, El Observador Santa Fe. Completito el programa de hoy, 1 hora, con muchas entrevistas, con muchos temas que hemos abordado, diversos. Que tengan un buen fin de semana. Nos encontramos el jueves de la próxima. Chau. Seguimos en el Observador Santa Fe en Un Rato Más, 102.5 del dial. Nos podés ver también a través de YouTube. Estamos con Julio Jiménez, director de Cáritas Diocesana. Julio, un gusto que nos acompañes en la tarde de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están trabajando desde Cáritas? ¿Qué tareas específicamente están desempeñando? Bueno, yo hace 5 años más o menos que vengo colaborando con Cáritas Diocesana en distintas actividades. Hoy me toca asumir la responsabilidad como director. Y hace 3 años aproximadamente, post pandemia, establecimos una línea de trabajo donde como primera línea era definir una forma de trabajo en un repensar la pobreza. Es decir, hicimos un taller donde empezamos a diagramar una forma diferente de trabajo. Y en 3 años sucesivos definimos formas de trabajo. El primero, que fue la reorganización de las Cáritas, saliendo de los 2 años de pandemia que nos afectó. Después la capacitación. Y en el tercer año, abordar la problemática del trabajo, pero con generar oportunidades genuinas de trabajo. Es decir, se abordan muchas capacitaciones, talleres, que te dan un certificado, pero después el mercado no admite las posibilidades de incorporación a él. Entonces, el desafío que asumimos desde Cáritas en los últimos años es abordar ese tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, estamos en pleno desarrollo de los programas y abordando esa problemática, ¿no? Hasta hace poco tiempo se llevó a cabo la colecta anual de Cáritas. Exacto. ¿Cuál fue el desempeño en esta oportunidad, en esta edición 2025?
Bueno, fue muy bueno realmente, muy agradecido al acompañamiento de la comunidad, porque el año pasado, para tener valores de referencia, la colecta estuvo alrededor de 18 millones de pesos y este año estamos en 42 millones de pesos. O sea que tuvimos casi un 140% más de monto de la colecta. Y esta colecta históricamente se divide en tres partes. De lo recaudado va un tercio a Cáritas Nacional, un tercio queda en Cáritas Diocesana y el otro tercio queda en las parroquias donde se realizaron las misas, ¿no? Las colectas de misa. Así que realmente es un momento importante a través de este reportaje también para agradecerle a la comunidad el acompañamiento, ¿no? Ujú. ¿Y por qué crees que se dio este aumento notable de un año a otro? Sí, yo creo que hay varios factores que inciden, básicamente en el incremento de la situación difícil social que estamos atravesando. Entonces, la sociedad se pone mucho más sensible y nos acompañaron a las organizaciones que tenemos un cierto grado de credibilidad en el trabajo que realizamos. Creo que también otro hecho importante es que se comienza a visibilizar una dinámica de trabajo de una Cáritas diferente. Es decir, Cáritas básicamente, cuando uno lo comentaba, a lo mejor antes era la referencia del lugar donde se daba ropa y comida en las parroquias. Así es. Hoy, bueno, ya hace unos años que, como te decía, veníamos abordando una planificación diferente de trabajo y eso nos hace tener un contacto mucho más directo con la comunidad, se visibilizan otro tipo de tareas, estamos trabajando con programas sociales y abordando problemáticas que normalmente no se abordaban, ¿no? Entonces, un poco tomando lo que te decía al principio, el desafío de generar oportunidades de trabajo, determinamos problemáticas en la sociedad que dijimos, bueno, vamos a abordarla de alguna manera. Y eso nos establece a nosotros, el detectar una situación no teniendo la capacidad como organización de abordarla, es el trabajo en red con aquellas organizaciones que ya vienen desarrollando actividades en esas áreas. Y así es que han ido surgiendo proyectos interesantes que están en pleno desarrollo. Puntualmente, cuando hablas de planes sociales, ¿qué es lo que se está haciendo concretamente desde Cáritas? Te comento, uno de los planes que detectamos, por ejemplo, es el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos, RAES. La denominación RAES involucra ese concepto. Y ahí se abordan tres tipos de problemáticas. Primero, la problemática ecológica. Es decir, todo el mundo en su casa tiene un celular roto, una computadora rota, un elemento eléctrico y no sabe qué destino darle. Es decir, no existe una dinámica reglamentada de cómo se canalizan ese tipo de cosas, si bien existen organizaciones con voluntades individuales, pero no está reglamentado. Entonces, esa es una problemática ecológica porque terminan siendo contaminantes en los lugares donde se tiran. Lo otro es desarrollar bajo el concepto de economía circular. Es decir, todo lo que se recicla tiene en su contexto elementos que vuelven a la industria como potencialmente repuestos, ¿sí?, en la línea de producción. Y el más importante es el social. Y acá hago hincapié porque es realmente el desafío que habíamos asumido, generar oportunidades de trabajo. Concretamente, este proyecto lo desarrollamos con la Universidad Tecnológica Nacional, que es la parte técnica de capacitación, que nos abrieron las puertas de una manera muy generosa. Incluso el decano lo puso como un hecho importante, que la UTN participe con una organización social como Cáritas. Y en el medio hay un grupo que se llama Organización Contraversión. Es un grupo de chicos y chicas que estuvieron privados de la libertad y en situaciones vulnerables. Venían desarrollando la actividad del reciclado de una manera muy artesanal. Entonces, ahora cómo se termina ensamblando todo esto. La UTN generó un espacio físico. Ese grupo Contraversiones son aproximadamente 9 personas que estuvieron en situaciones muy vulnerables y privados de la libertad y empiezan a desarrollar todo el proceso del desarme de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y que a su vez tienen varios sentidos. Uno es el recupero, como te decía, en la economía circular. Otra es el ensamblar, a lo mejor, de 3 computadoras, se desarman y logras ensamblar una y generas al mercado la posibilidad de acceder a una computadora. Y la otra es el aprovechamiento de ciertos elementos que contienen todos los aparatos eléctricos y electrónicos que tienen valor en sí mismos, por ejemplo,
cobre, plata, níquel, oro, Ujú. que son pequeñas partículas, pero que llevado al volumen que tenemos, existen técnicas en Europa donde se separan lo que es el concepto de la plaqueta, esas pequeñas partículas, y eso después, agrupado, genera un ingreso, un ingreso de dinero importante. Mm. Entonces esas plaquetas se separan acá y se envían a una empresa, puede ser en Córdoba o Buenos Aires, que las mandan a Bélgica o a Canadá, que es donde existe la tecnología para hacer esa separación del material. Y esas plaquetas que se entregan generan un ingreso de dinero. Mm. Es una rueda muy interesante. Sí. ¿Esto a partir de cuándo se ha incorporado? El proyecto arrancó el año pasado, Ujú. enero, en la formación, en la interrelación con UTN, se fue puliendo el proyecto, el vínculo con la organización, de manera efectiva, trabajando hace 4 meses. Y esto también despertó el interés del Consejo Deliberante, donde nos facilitaron un espacio de promoción para difundir el proyecto, y la idea es recibir todo ese residuo eléctrico electrónico, donde intentamos generar puntos de encuentro, por ejemplo en UTN, que se reciban, porque ese es el material que utilizan los chicos para trabajar el proceso, ¿no? Mm. En un modo general, desde Cáritas, que habitualmente están con los vecinos, con la población más vulnerable, ¿cómo están viendo el contexto social en la Argentina y particularmente en Santa Fe? Lo vemos muy complejo. La situación es muy compleja. Cuando uno empieza a tener una dinámica en el tiempo de trabajar en este tipo de organizaciones, como el caso de Cáritas, yo soy muy de mirar hacia adelante, intentar visibilizar planes o estrategias de desarrollo social, y se nos hace muy difícil cuando vos estás atendiendo en primera línea las necesidades básicas de una población y no te permite visibilizar cómo avanza un país. Mm. Es decir, si nosotros seguimos atendiendo las necesidades básicas y no desarrollamos proyectos de inserción laboral, de incorporación, se hace muy difícil establecer un objetivo, una estrategia social, decir, bueno, de esta manera podemos salir. Entonces, uno siente un poco que se está abrumado por tener que resolver situaciones básicas, y estos proyectos que te comentaba, si bien son para abordar realmente lo que queremos, se hace muy difícil de complementarlo. Mm. También es importante mencionar en este proyecto el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo. Este proyecto fue presentado al Ministerio de Desarrollo Humano y lo vieron como un potencial, porque realmente es un proyecto que no tiene acá en Santa Fe una imagen similar. Hay parecidos, pero no en esta dinámica de inserción laboral. Y ellos acompañan económicamente con becas para los chicos que están participando. Y realmente la situación es compleja. Y yo lo que rescato en esto es el trabajo de las organizaciones sociales. Ujú. Y de todas, ¿eh? No hablo solamente de Cáritas. Yo comparto diálogos con Corriente Clasista Combativa, Cooperativa Cartonero, grupos evangélicos. Y realmente creo que el punto común es decir, che, ¿y esto cómo salimos de esto? ¿No? Si bien es todos- cierto que Argentina siempre tuvo, o hace tiempo que tiene pobreza estructural, me parece que se ha disparado también Sí. en los últimos meses, ¿no? Sí, y bueno, si uno lo lleva a un contexto nacional, que creo tampoco hay no se vislumbra un proyecto país. O sea, se están resolviendo situaciones en lo macro, pero me parece que no se tiene en cuenta el verdadero sentido que se debe asumir cuando están ostentando un cargo desde el poder, porque existen dos concepciones cuando uno llega al poder. El acceder al poder es control o servicio. Entonces, si vos no te pones al servicio, si vos accedes a un cargo de poder, si vos no te pones al servicio de la comunidad, me parece que estás controlando determinados sistemas macro que no están al servicio de la gente. Mm. Y eso se nota en la calle. Y no solo en la parte de alimentación, sino también en el descontento. Y una de las cosas crecientes que estamos viendo es el tema de la salud mental. Entonces eso también, y si vos lo llevas a lo que es en el sistema democrático, creo que el acto de mayor libertad que tiene un pueblo es el eleccionario. ¿Y cómo acompañó el pueblo? Con menos de un 50% que fue a votar. Vos decís que esto está directamente relacionado. Totalmente. Sí, porque creo que
O sea, yo soy muy crítico de la concepción de la manera en que se está haciendo política. Si estamos trabajando bajo conceptos de la vieja política, de agresión, de confrontación, de conflicto, y la gente no quiere eso. Yo te voy a mencionar 3 frases del Papa Francisco. Una dice: la realidad supera las ideas. Entonces los políticos debaten ideas, pero la realidad es la que marca el sentido de la comunidad, lo que siente la comunidad. Y la realidad hoy nos está interpelando a todas las organizaciones sociales y mucho más a aquellos que ostentan el poder, de decir, me parece que la idea que ustedes plantean no va en línea con la realidad. Después otra es: la unidad supera el conflicto. Eso lo dijo el Papa Francisco. Más palpable de que vivimos en un conflicto permanente. Permanente. ¿No? Y alejado de la unidad. Eso genera desilusión. Por eso uno de los problemas que se están planteando es el tema de la salud mental en la comunidad, ¿no? Y la otra, bueno, la famosa frase del poliedro, es decir, que son distintas caras de un mismo cuerpo. Pueden ser distintas caras, pero conformamos un mismo grupo. Entonces, en la medida que no tengamos la concepción de que todos formamos parte de una sociedad con miradas diferentes, pero que formamos parte de la sociedad, se distorsiona en función de lo que te decía hoy. El poder tiene 2 opciones: control o servicio. Si te pones al servicio, no vas a entrar en debates estériles, en discusiones, en conflictos. Julio, una última pregunta, agradeciéndote estos minutos. Perdón por mi No, está bien. Te escuchaba atentamente. Es un panorama sombrío. ¿Cómo ves el futuro, si se quiere, a mediano plazo para el país? Mirá, yo soy optimista por naturaleza. Uno está en primera línea. Toda mi vocación está volcada a revertir esto. Pero trabajando desde abajo, las organizaciones sociales se han puesto al hombro la realidad del país. Me preocupa cuando vos no vislumbrás cambios positivos en todo esto. Pero mira, el lema de la colecta era sigamos organizando la esperanza. Ese fue el lema que todos los años Cáritas Nacional larga un lema. Bueno, este año fue sigamos organizando la esperanza. Y hoy la esperanza está puesta en la gente de las organizaciones sociales. Porque vos te pones a pensar y decís, ¿cuál es el sentido? Si realmente no vislumbrás una posibilidad de cambio a futuro, bajás la guardia y te quedas planchado. Y sin embargo, de manera muy silenciosa, de manera muy comprometida, estamos laburando codo a codo, ¿viste? Y hay organizaciones que en primera línea en los barrios. Entonces, eso te tiene que alimentar, por lo menos decir, che, vamos para adelante. Salgamos por lo menos desde las bases hacia arriba. Intentemos generar el cambio, pero personalmente creo que soy optimista y creo que en el corto, mediano plazo podemos empezar a vislumbrar otra situación. Julio, gracias por acompañarnos, es muy amable. Por favor, un gusto compartir. Julio Jiménez, director de Cáritas Diocesana de Santa Fe. Hacemos una nueva pausa. En un rato más, enseguida volvemos.